Shalom, sean todos muy bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Vamos a continuar nuestro estudio de la oración del Padre Nuestro desde el punto de vista de la Kabbalah. Vamos a iniciar nuestro encuentro de hoy haciendo nuestra conexión, disponiendo nuestro espíritu para el estudio. Abrimos el estudio de hoy, Beshem Yeshua, Hamashiach, Umelech, Hanotzerim. Invocamos del Padre espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, para poder profundizar el estudio de esta oración maravillosa que nos dejó Yeshua, y que todo este trabajo espiritual de estudio sea una ayuda para bajar luz a nuestro mundo. Amén. Muy bien. Continuamos el estudio cabalístico de la oración del Padre Nuestro. Hoy haremos la clase número 43. Resumen de la clase anterior. En la clase anterior continuamos el estudio de la sexta frase que dice: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. En hebreo, umhalanu et joboteinu, kasher mahalnu, gamanachnu lehayabeinu. Les sugiero que se vayan aprendiendo la oración de Padre Nuestro en hebreo, o que la tengan a mano para que también la vayamos ocupando en nuestras meditaciones. Es una oración tan potente, y ya que ya estamos en la sexta frase, hemos podido recorrer todas o muchas de las intenciones espirituales que tiene la frase. Así que los motivo para que tal vez desde nuestro próximo Shabbat ya la podamos empezar a invocar, a rezar juntos, y pueden tener su papel al lado si es que no se la saben de memoria todavía. Nos centramos en la parte, la clase pasada, de perdona a nuestros, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. E intentamos responder la pregunta: ¿qué es perdonar? Y vimos algunas características del perdón. Las conclusiones fueron las siguientes. 1. Perdonar es dar algo. El dar tiene que ver con el deseo de compartir. 3. El deseo de compartir tiene que ver con la sefirá de Gesed, que es la bondad, y el deseo de hacer el bien al prójimo. 4. Perdonar es una decisión, no es un sentimiento. 5. Perdonar es un aprendizaje. Aprendemos a vencer el ego para perdonar. 6. Perdonar es liberar. Y 7. Perdonar es una acción concreta para traer el reino de Elohim a la tierra. Esas fueron las 7 ideas principales que concluimos la clase pasada. El objetivo de la clase de hoy: vamos a continuar el estudio de la sexta frase, también centrados en la misma parte, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Intentaremos hoy responder la pregunta: ¿cómo se relaciona el dolor, el sufrimiento y el perdón? Vamos entonces con las reflexiones de hoy día. Perdonar elimina el sufrimiento. Es muy importante diferenciar entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es una respuesta física o mental emocional ante un daño o situación objetivamente dolorosa.
y podemos subrayar la palabra objetivamente dolorosa. Sentir dolor no es ni correcto ni incorrecto. Simplemente es una respuesta normal. Por ejemplo, sentir dolor ante la muerte de un ser querido. Sería un dolor de tipo emocional. O sentir dolor al fracturarse una pierna. Un dolor físico. Entonces, dolor como una respuesta ante algo objetivo. Sin embargo, el sufrimiento es otra cosa. El sufrimiento es una consecuencia de la perpetuación del dolor debido a la influencia del ego. Y subrayamos ahí perpetuación. Porque el dolor, si uno lo deja de manera natural, el dolor va a tener una curva, ¿cierto?, la cual es muy intenso, y después si uno deja que eso siga su curso, finalmente la curva decrece y el dolor va a ceder. Así como el cuerpo tiene un programa de autosanación y de manejo también del dolor, así también nuestra parte más espiritual también tiene un programa para ir liberando el dolor de manera natural. Es cierto que a veces a nivel de cuerpo y a nivel de alma necesitamos algunas ayudas para eliminar el dolor. Pero el punto central es que en nuestro diseño original que nos dio el Creador hay un programa para que naturalmente ese dolor se elimina. Esa perpetuación del dolor la hacemos nosotros, influenciados por el ego personal o por el ego social. La influencia del ego es la que nos hace quedarnos, vamos a llamar, pegados mental y emocionalmente a la situación dolorosa. Y eso nos impide cortar con el evento que produjo el dolor. Y es importante empezar a ver cómo funciona este mecanismo de creación de energías negativas, cómo el ego va haciendo que uno se quede pegado con una situación, pegado por algo del pasado, ¿cierto? Por algo. Y entonces esa influencia hace que uno no corte mentalmente con eso. En estos casos hay una resistencia a la situación dolorosa. Resistencia, palabra importante también. Se genera una resistencia nuestra a la situación dolorosa. No la aceptamos. No aceptamos esto que pasó. Entonces, se muere alguien querido, no lo acepto. Nos rebelamos y alimentamos nuestras emociones negativas, como la rabia, por ejemplo, contra la vida, contra Elohim, contra la persona que produjo la muerte. La pena ante la pérdida se sigue alimentando. La culpa por lo que no hice, por lo que le hice, por lo que nunca le dije. Si tuviese un día más para decirle esto, y uno se va llenando de culpa por eso. O el resentimiento, etc. Este estado autogenerado, inducido por el ego, conserva y alimenta en nuestra mente los recuerdos dolorosos de la situación. Es como la pareja que acaba de romper su relación. Entonces la niña me dijo que ya no quería estar conmigo y yo voy, pongo la misma canción con la cual la conocí, voy al mismo lugar y recuerdo todos esos momentos y me voy generando un estado mental
de que voy cortando a eso, no recordando lo bonito, sino que voy como sufriendo nuevamente esa pérdida. Hay varias canciones que ayudan también a mantener ese estado emocional. Entonces, en ese estado autogenerado, seguimos alimentando la situación dolorosa. El problema es que de esta manera se crean cáscaras de energía negativa que las hacemos crecer en el tiempo hasta que nos transformamos en esclavos de ellas. ¿Qué significa transformarse en esclavos? Significa que le cedemos nuestro poder y perdemos nuestra autoridad. Es como si estas energías negativas cobraran tanta fuerza dentro nuestro que ya no las podemos manejar, nos controlan. No puedo salir de ese estado de pena o de rabia, no puedo cortar con esa situación y sigo alimentando el dolor dentro de mí. Entonces, estas energías negativas que hemos permitido que crezcan dominan nuestra mente y sentimos que no nos podemos liberar de su influencia. Quedamos atrapados en nuestra propia energía negativa y así damos a luz al sufrimiento en nuestra vida. Ahí entonces empieza a aparecer ya el sufrimiento, a partir de un hecho doloroso objetivo que no liberamos, que no cortamos, empieza todo este mecanismo que en algún momento ya cobra las dimensiones de sufrimiento. Y eso ya empieza a afectar nuestra vida, nuestro estado de ánimo y también nuestras acciones que están inducidas por ese estado de ánimo. Tenemos que entender muy bien lo siguiente. Si estoy conectado con mi alma, el daño que me hace una persona me puede causar dolor. Sí, un dolor objetivo y real. Pero ese daño no me puede hacer sufrir. Esta idea es central. Me pueden hacer daño, mas no me pueden hacer sufrir. Lo que tenemos que asumir para aprender a estar sanos, a vivir en paz y a ser feliz, es que el sufrimiento es una elección personal. Como uno no ve esto, dice, ¿cómo voy a querer yo elegir sufrir? Bueno, no te das cuenta, pero estás ocupando tu mente en contra de ti. Y a eso se refiere que es una elección personal. No estás haciendo uso de tu mente de manera sabia e inteligente. Somos nosotros los que decidimos sufrir o no. No somos nosotros los que elegimos la situación dolorosa, pero sí el sufrimiento. Solo nosotros tenemos el poder de hacernos sufrir a nosotros mismos. Nadie más. Ni nuestros padres, ni nuestra pareja, ni nuestros hijos, ni el gobierno, ni Elohim. Nadie. Nadie tiene el poder de hacernos sufrir. Cada uno es responsable de su sufrimiento. Nadie puede hacernos sufrir a menos que le demos ese poder. Elohim nos dio la autoridad para elegir si aceptamos la influencia del ego o no. El ego está, o el Satán está. No podemos elegir que no esté, pero podemos elegir
¿qué vamos a hacer ante su influencia? ¿La aceptamos o no la aceptamos? Elohim nos dio esa autoridad. Hay personas que ejercen dicha autoridad y tienen el poder y el control de su vida. Hay personas que ejercen esa autoridad que nos dio Elohim de elección. Estas personas no sufren, aunque tengan adversidades, son agradecidas y viven una vida en paz, en salud y en felicidad. Pero hay personas que ya no ejercen su autoridad sobre el ego y han cedido su poder y el control de su vida a esta energía que llamamos el ego. Estas personas sufren permanentemente en su vida. A tal nivel sufren que incluso muchas veces, sin circunstancias adversas objetivas, sino inventadas en su mente, viendo problemas donde no lo hay, viendo el lado vacío de la vida, viven una vida estresada, con mucha enfermedad y sin felicidad. Así de importante es qué estamos haciendo nosotros con la autoridad que Elohim nos dio sobre el ego. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque cuando le damos ese poder, esa autoridad que solo es nuestra, cuando le damos ese poder a los demás y elegimos vivir como, entre comillas, la eterna víctima sufriente del daño que me hicieron, cuando uno cede ese poder, entonces se hace muy difícil salir de ese patrón mental. Se puede salir, por cierto que sí, pero se hace difícil. Porque ese patrón de la víctima sufriente pasa a ser como una adicción emocional. La persona empieza a vivir en ese modo de víctima sufriente, consiguiendo el afecto de los demás, siempre entonces en ese estado de sufrimiento. Hay que tener mucho cuidado con ese estado porque uno no se ve a sí mismo cuando está en esa actitud. Por esta razón, hay gente que se queda pegada en algo que le hicieron en el pasado y pasa toda su vida sufriendo y victimizándose como consecuencia de alimentar su propio odio y resentimiento. Ese odio y resentimiento y deseo de venganza que crece con el tiempo por influencia de este ego personal, pero también por influencia del ego colectivo, esto es lo que le impide a la persona tomar la decisión de perdonar. Es una situación dramática porque la persona en su molde original tiene el poder de perdonar, pero ya lo ha perdido tanto que es como si no lo tuviese. Y eso es la condición de esclavitud desde el punto de vista de la Cábala. La persona tiene el poder de perdonar, pero no ejerce su autoridad. Y entonces decide no hacerlo. Y elige mantener el rol de víctima sufriente. Esta situación es un verdadero suicidio espiritual, porque aleja la alegría de la vida y sume a la persona en una amargura profunda, que es como
como arenas movedizas que te van absorbiendo hacia abajo, cada vez hundiéndote más. Es decir, la persona comienza a vivir en el infierno. Pues sabemos que el cielo y el infierno están dentro de nosotros. Y cada uno tiene la llave de la puerta donde quiere entrar. Un tzadik, un justo que vive el camino de Elohim, y un necio, que es el que vive sin Elohim, pueden vivir la misma situación dolorosa, exactamente la misma. Pero hay una gran diferencia en qué hace cada uno con ella. Esto depende de su nivel de conciencia. La diferencia entre un tzadik y un necio es que el justo suelta y deja que el dolor se vaya. Y el necio retiene y alimenta el dolor, el cual crece y finalmente lo consume. El tzadik se libera y el necio se hace esclavo. El sabio vive el dolor en paz y el necio lo vive con desesperación y angustia. Y esa elección depende de cuál es el fundamento, sobre qué está construida nuestra vida. Porque el fundamento del tzadik es Elohim y su instrucción. Y cuando el tzadik, el justo, el sabio, vive una situación dolorosa, dice, sí, Elohim, lo acepto. Tú estás conmigo. Tú estás en esta situación. Tú me das la fuerza para resistir y no rebelarme contra ti. Tú me das la sabiduría para encontrarle el sentido a lo que estoy viviendo. En cambio, el fundamento del necio es el ego, el cual le hace decir ante una situación dolorosa, no Elohim, no lo acepto. Tú no estás conmigo. Me dejaste solo. No tengo fuerza para resistir. Esto es una injusticia. Esto no tiene ningún sentido. Y así el necio termina por rebelarse contra el Padre. Al hacer esto, hace que su alma se aleje cada vez más de la luz. Y aquí encontramos nuevamente el origen del sufrimiento. Por lo tanto, es muy importante, si se quiere avanzar en el camino espiritual, asumir que nosotros somos los responsables finales de nuestro sufrimiento. Elohim ha puesto en nuestra alma todas las herramientas que necesitamos, pero depende de nosotros usarlas. Cuando uno dice, es que yo no puedo perdonar esto, yo no puedo liberar esto, yo no soy capaz de eso, eso es una mentira. Porque en nuestra alma están todas las herramientas que necesitamos para resolverlo todo. El problema es que no sabemos y al no saberlo, no las utilizamos. Nosotros elegimos qué queremos ser, un justo o un necio. Nosotros elegimos cómo vivir,
en la felicidad o el sufrimiento. Nosotros elegimos dónde fundamentar nuestra conciencia, en Elohim o en el ego. Una de las principales formas de liberarse del dolor, evitar el sufrimiento, mantener el corazón en paz y conservar una buena salud es perdonar el daño que nos hagan. Y una de las principales formas de esclavizarse y mantener vivo el dolor, el resentimiento, generar el sufrimiento y deteriorar nuestra salud es no perdonar y mantener el odio y el resentimiento en el corazón. Ahora vamos a hablar de quiénes son nuestros deudores. Tenemos que aprender a diferenciar quiénes son nuestros verdaderos deudores, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Quiénes son nuestros deudores? Los verdaderos deudores están en relación a la Torá, no en relación a nuestro ego personal o al ego colectivo. Es decir, la Torá y la enseñanza de Yeshua son nuestro parámetro de medida y de comparación. Cuando digo Torá en este trabajo de hoy, específicamente los 10 mandamientos o 10 palabras y la regla de oro, pero básicamente las 10 palabras. La palabra deudor en hebreo es hayav, que también significa culpable o responsable. Nuestros deudores son las personas que han transgredido la instrucción divina y nos han causado un perjuicio, un daño o un dolor. Ellos son culpables y responsables ante el Padre, no ante nuestro ego personal o ante el ego colectivo de turno. Esto es muy importante para aprender a diferenciar quién realmente es un deudor. Nuestros deudores son todos aquellos que tienen una deuda espiritual pendiente con nosotros por haber pensado, hablado o actuado mal contra nosotros, teniendo como testigo la instrucción divina. Son nuestros deudores, porque nosotros no le hemos condonado la deuda, es decir, no los hemos perdonado. De ahí lo pésimo de la frase, ¿quién soy yo para perdonar? No me digas a mí, pide perdón a Elohim. No, si es tu deudor, a ti te hizo el daño, es deudor tuyo. Tú tienes que perdonarlo. Cuando los perdonamos, dejan de ser nuestros deudores y ya ahora son deudores de su tikkun, de acuerdo a la ley de causa y efecto. Destaco en este punto que la deuda se refiere a una acción con la cual se transgredió objetivamente la Torá. Por ejemplo, la persona objetivamente robó. Por más que quiera maquillarlo de otra cosa, hay una acción objetiva. Esa persona robó. Fue contra la instrucción divina, no robarás.
Entonces, no se trata de cualquier acción que nosotros con nuestro ego la juzgamos subjetivamente como negativa, porque hirió mi sensibilidad. No se trata de eso. No todo lo que hace el prójimo que a mí no me parece, a mí, a mi ego, es entonces que es un deudor. Tiene que ver con la Torá. Esa persona actuó de manera incorrecta de acuerdo al parámetro de la Torá y a la enseñanza de Yeshua. Sí, objetivamente sí. Entonces ahí esa persona tiene una deuda. ¿Con quién? Con aquel que hizo esa acción. La deuda es una transgresión entonces objetiva a la instrucción del Padre. Esto es muy, muy importante comprenderlo porque el ego fácilmente nos confunde y empezamos a ver deudores donde no los hay. Veamos un ejemplo. Si yo estoy actuando mal y alguien me llama la atención y me pone límites, eso es una acción correcta. Es una acción de amor. Es un uso virtuoso de la Geburá que me ayuda a crecer. Lo que estás haciendo no está bien, es incorrecto. Es una ayuda para mí cuando me dicen eso. Pero yo, en mi ego, me puedo sentir ofendido y me hago la víctima o empiezo a buscar justificaciones o lo disminuyo, lo reduzco. El es que, ¿se acuerdan? El es que, sí pero. Y siento un gran dolor por mi ego herido. Siento un gran dolor por mi ego herido. No siento un dolor porque se transgredió la Torá, porque yo transgredí la Torá, sino que siento un dolor porque alguien me dijo eso. Incluso podría ser que le deje de hablar a esa persona, que me enrostró mi error, porque la considero como injusto, desleal, traidor, mal agradecido, mal amigo, mal hijo. Incluso lo puedo empezar a considerar como un enemigo. En ese caso, todo es un patético show del ego. Y la otra persona de este ejemplo no es un deudor. Todo lo contrario. Yo soy deudor de la otra persona por mi mala reacción egocéntrica y poco humilde si digo malas palabras en su contra. Entonces, este tema es bien importante. No siempre tenemos tan claro quiénes son nuestros deudores o bajo qué marco vamos objetivamente viendo esta frase. Perdonar para ser perdonados. Para recibir el perdón del Padre hay un requisito. Tenemos que perdonar a nuestro prójimo. Por eso, en la oración afirmamos que nosotros perdonamos a los que tienen deudas con nosotros. Eso es lo que decimos en la oración. No decimos, mira, estoy pensando si perdono. Estoy afirmando en ese momento que así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto significa que nosotros irradiamos permanentemente una vibración de amor hacia los demás para que reciban nuestro perdón cuando nos han hecho algún daño. Y recordemos que esa radiación de perdón la estamos dando de manera permanente incluso antes que la persona se acerque a nosotros a pedirnos perdón. Eso es lo que estamos diciendo en esta oración. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores,
nosotros vivimos irradiando una energía de perdón. Para recibir el perdón que nosotros damos, la persona, el deudor, que ha cometido el daño, debe hacer una teshuvá verdadera con todos sus pasos. Es decir, claro, en mi corazón ya está fluyendo el perdón, pero la persona, eso no quita que la persona haga su trabajo, que es su teshuvá. Una persona puede quedar sin nuestro perdón o porque no se lo otorgamos por nuestro egoísmo o por nuestra falsa humildad como lo que decía delante, ¿cierto? ¿Quién soy yo para perdonarte? Bueno, eres el que recibió la transgresión. Entonces, por una acción egoísta no le doy el perdón, o la persona se queda sin el perdón porque pide perdón superficialmente, sin teshuvá. Eso tampoco sirve. Como perdóname de la boca para afuera, sin los pasos de un verdadero arrepentimiento y reparación, tampoco sirve. Entonces la persona se queda sin el perdón que estoy dando, aunque en mi corazón esté irradiando esa energía. Para reforzar esta idea tan importante que es esto que vamos a leer ahora, es un refuerzo a la idea del Padre Nuestro, dice Yeshua, porque si ustedes perdonan a los demás sus pecados, vuestro Padre que está en los cielos los perdonará también a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás sus pecados, tampoco vuestro Padre les perdonará a ustedes sus pecados. O sea, nosotros tenemos el poder de perdonar pecados. Eso no lo hace solamente el sacerdote. Nosotros tenemos el poder de perdonar pecados. Y no solamente el poder, el deber de perdonar. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar los pecados. Y siempre, claro, se atribuye a Yeshua porque él lo dijo como si él solo tuviese ese poder. Todos nosotros tenemos no solamente el poder, el deber de perdonar los pecados de los demás. Pecado es una palabra que hoy día a la gente no le gusta porque se ha manoseado tanto con el tema moral. Pero el pecado es una transgresión. Es importante volver al origen. Nosotros tenemos el poder y el deber de perdonar pecados. Esa es una facultad del alma, un deber de nuestra alma. Eso tiene que ver con la traída del reino de los cielos, construir el reino de los cielos. Tiene que ver con eso. En pocas palabras, no pidas que Elohim te perdone si tú no estás dispuesto a perdonar a tu hermano. En esta frase, Yeshua además nos aclara que las deudas a las que hace referencia en la sexta frase del Padre Nuestro son los pecados. Por lo tanto, aprendemos aquí que los pecados son transgresiones a la Torá que generan energías negativas, las cuales quedan como deudas espirituales por pagar. Entonces no hay que tenerle miedo a la palabra pecado ni prejuicio, hay que nombrar las cosas con el nombre que son. Por otro lado, Yeshua nos enseña que decir perdónanos nuestras deudas solo tiene sentido si verdaderamente tenemos la voluntad de perdonar a los demás. De lo contrario, no funcionará. Porque nosotros mismos lo vamos a impedir con nuestra actitud. Es decir,
por más que rece esta frase de la boca para afuera, pero siga manteniendo el corazón cerrado a otra persona o no tenga la voluntad de perdonar, que lo diga de la boca para afuera la frase no sirve para nada. En cambio, si tengo la voluntad de perdonar, pero encuentro dentro de mí que hay mucha energía negativa, pero yo quiero perdonar, hay mucho odio, mucho resentimiento, he incubado durante muchos años esa energía negativa y siento que me es difícil, la repetición de esta frase en particular, como un mantra, me va dando fuerza espiritual también para poder ir alcanzando o dando el perdón. Y al dar el perdón voy a ir alcanzando también el perdón del Padre. Aquí en esta frase, Yeshua claramente se está refiriendo a la ley de causa y efecto. Atraemos el perdón de Elohim, perdonando a nuestro prójimo. Así de simple. El perdón es misericordia. Y en el mundo espiritual, lo similar atrae lo similar. Por lo tanto, si quiero atraer el perdón divino, debo tener misericordia en el corazón para elevarme hacia Él. Esto significa que la bendición de misericordia del perdón llegará a nosotros de acuerdo a la misericordia que nosotros hayamos demostrado a los demás. Si yo no perdono, entonces no seré perdonado, porque no alcanzo a elevarme y abrirme para recibir la bendición de Elohim. No es que el Padre no nos irradie la bendición del perdón. Soy yo que con el peso de mi egoísmo no puedo elevarme, no logro elevarme hacia Él, no logro acercarme hacia Él y por lo tanto se mantiene cerrada la puerta que me impide recibir el perdón. La gracia del Padre siempre nos está dando su perdón. Y nosotros accedemos a esa abundancia de bendición por nuestro mérito espiritual, que en este caso generamos al perdonar las deudas de los demás. Si abrimos nuestro corazón a los demás y los perdonamos, abrimos en nuestro interior la puerta que conecta con la dimensión espiritual más elevada y de esa forma hacemos la Kabbalah del perdón. Y eso nos libera de nuestras deudas, las energías negativas. Y eso favorece nuestro avance en el camino espiritual. Porque no nos podemos engañar, no podemos avanzar en el camino espiritual si seguimos arrastrando una energía tan densa como el resentimiento, la odiosidad, que nos impide perdonar. Pero si elegimos no perdonar a los demás, cerramos la puerta. No hacemos Kabbalah del perdón de Elohim. No recibimos su bendición. Y conservamos nuestras deudas, nuestras energías negativas. En este caso, además del sufrimiento que nosotros mismos nos creamos con esa actitud, generamos más energías negativas por el hecho de cerrar el corazón. Y esto sí dificulta nuestro avance espiritual, porque quedamos atados, como con un grillete, energéticamente con la persona que ha actuado mal contra nosotros, y ninguno de los dos puede avanzar del todo en el camino espiritual. Quedamos amarrados. La energía negativa generada
al no perdonar, se añade a nuestro ticún personal y se traducirá en un no alcanzar el perdón divino cuando lo solicitemos. No es que Elohim nos olvide, es que nosotros nos alejamos de Él al cerrar el corazón. Y mientras más se alimenta el rencor y el resentimiento, más se cierra el corazón y más nos alejamos de la energía divina hasta quedar sumidos en la oscuridad del ego, que se traduce en una vida llena de amargura, llena de infelicidad y también llena de enfermedad. Conclusiones de la clase de hoy. 1. Perdonar elimina el sufrimiento. 2. Nuestros deudores son las personas que han transgredido objetivamente la instrucción divina y nos han causado un perjuicio, un daño o un dolor. 3. Para recibir el perdón del Padre, tenemos que perdonar a nuestro prójimo. 4. Si no perdonamos a los demás, no recibimos el perdón divino y conservamos nuestra deuda espiritual. 5. El no perdonar actúa como una cadena que nos dificulta avanzar en el camino espiritual. Y 6. Nosotros somos los responsables de nuestro sufrimiento, por lo tanto, nosotros tenemos el poder de eliminarlo. Muy bien, voy a dejar hasta ahí las reflexiones de hoy. Podemos abrir un espacio de preguntas o de comentarios. Sí he perdonado, pero el personaje se hace el simpático y es burlesco frente a mi actitud de indiferencia frente a él. ¿Qué más puedo hacer? Porque él es quien no entendió cuando le hablé de perdonarme. Creo que no está preparado para entender mi actitud. Sí, bueno, es cierto que a veces puede que no se entienda la actitud del perdón. El perdón hemos visto que no es un movimiento especialmente como popular o muy natural. Podríamos decir que es natural pero poco común. Entonces alguien no podía no entenderlo y burlarse. Ahora, la única palabra que me hace un poquito de ruido ahí al comentario es la indiferencia. Nos enseña la Kabbalah que muchas veces ser indiferente con una persona es peor que odiarlo. Entonces, la indiferencia no es algo deseado, ser indiferente con los demás. Porque ser indiferente es como que el otro no existe. A lo mejor no es eso a lo que te estaba refiriendo. Pero por eso lo aclaro, la indiferencia, que es esto como que el otro no existe, como dice, yo lo saco de mi vida, yo sigo mi vida, ¿cierto? Pero esta persona ya murió para mí. Esa idea de indiferencia no deberíamos tenerla en el corazón porque también es una expresión de una odiosidad. El prójimo no es indiferente para nosotros. Es tan así que ese prójimo que nosotros perdonamos porque nos ha hecho un daño en nuestra vida, podemos tomar una distancia, alejarnos, pero vamos a estar siempre disponibles por si esa persona necesita una ayuda porque es un ser humano que puede necesitar de nosotros en un momento. Entonces, la indiferencia en ese sentido no estaría dentro de lo que vivimos como nazarenos.
ejemplo, que al pedir perdón, la otra persona no lo tome en serio y no perdone y olvide? No, si tú pediste perdón, hiciste tu correcta teshuvá, has liberado. Tú hiciste tu parte. La otra persona no te perdonó. Ahora, tú dices, ¿me afecta a mí? De alguna manera afecta. Sí. Afecta porque es algo que ocurre entre dos personas. La liberación completa se produce cuando yo hago el movimiento de pedir perdón y el otro hace el movimiento de perdonar. Y ahí entonces se libera toda esa energía negativa. Si yo hago mi parte, hago mi teshuvá y te pido perdón, claro, yo he quedado libre de eso, de lo que yo había generado. Pero el otro, que se burla o no me da el perdón, todavía tiene energía negativa contra mí. Por eso se burla o no, simplemente no me perdona. Hay una energía negativa contra mí. Esa energía negativa igual influye en mí. Entonces, en ese sentido, es una energía que no es deseable que siga existiendo. Por eso, en el reino de los cielos, y por eso está esta frase en el Padre Nuestro, y por eso esta frase es la única que tiene este refuerzo que hace el Maestro después, para que quedara bien claro lo importante que es el perdón. Es tan importante entonces el pedir perdón y dar el perdón, que es una forma muy, muy concreta de construir el reino de los cielos. Por eso el movimiento tiene que ser de las dos partes. Maestro, ¿se puede perdonar en tu corazón a una persona que te hizo daño, pero aún sentir que es mejor estar en contacto cero porque esa persona no entiende que ya es hora de cerrar el ciclo tóxico? Algunas personas se aferran y eligen seguir en situaciones dolorosas por no enfrentar sus miedos y eligen no avanzar, y hasta intentan culparte por elegir otro camino. Hay que diferenciar las cosas. Cuando uno perdona, una persona que me ha hecho un gran daño, una persona tóxica, me hizo un gran daño. Bien, yo perdono, pero eso no me obliga a mí a seguir exponiéndome a su toxicidad. Ahí la Geburah me va a ordenar que yo tome distancia. El Gesed me ordenó, me impulsó a perdonar. Y la Geburah después me dijo, pero pon límite. No te sigas exponiendo a esa energía tóxica. Toma distancia. Está perfecto. No hay contradicción alguna ahí. Todo lo contrario. Hay un perfecto equilibrio entre Gesed y Geburah, lo cual va a hacer que tu Tiferet se manifieste de mejor manera. ¿El perdón divino se traduce en el perdón que me da mi prójimo cuando lo he dañado? ¿Es como un círculo virtuoso divino del perdón? El perdón divino siempre te lo está dando el Padre. Siempre. El perdón del prójimo es el perdón que Él tiene que dar. El perdón divino siempre lo está dando el Padre y tú lo obtienes cuando le pides perdón a Él. ¿Te acuerdas cuando veíamos en unas clases atrás que habían 3 perdones? Perdón a Elohim, perdón a mí mismo, perdón al prójimo. Cuando tú haces tu teshuvá, recibes el perdón divino. La teshuvá inmediatamente te hace recibir el perdón divino. Pero ahora requieres el perdón del prójimo. Porque el daño se lo hiciste al prójimo, no se lo hiciste a Elohim, porque a Elohim nosotros no lo podemos dañar. Recibiste el perdón de ti misma, ya no te culpas, requieres ahora el perdón del otro. Y ahí entonces a veces puede estar el punto más duro, porque como no estamos adiestrados al arte de perdonar, la persona puede entonces quedarse con eso. Ahora, ¿cómo tú puedes ir ganándote el perdón del otro?
orando por el otro, enviando luz a la otra persona, y las veces que uno tenga contacto con la persona, que se dé cuenta que tú ya eres una persona nueva, persona bondadoso, que tienes buen trato con la persona, que eres amable, y esa energía luminosa también va a ir ayudando a que la persona se abra y te dé el perdón. Si nosotros perdonamos, pero la otra persona no le importa, ¿cómo dejar de estar atados? Estar orando por la otra persona, enviando luz y siendo bueno con la otra persona, haciendo obras de luz con el otro. En algún momento eso va a dar su fruto y se va a producir la liberación completa. Si obtenemos el perdón divino al perdonar a otros, entonces perdonar a otros se transforma en un mandamiento oculto o añadido a las 10 palabras, porque esta condición es para ser perdonado. Sí, el perdón está, claro, no está como un mandamiento tal cual en las 10 palabras, pero está en el mandamiento del amor. Tiene que ver con el amor al prójimo como a uno mismo. Recuerda que están las 10 palabras, el mandamiento principal y la regla de oro. También lo puedes encontrar en la regla de oro, que es que es como una forma práctica de vivir. El perdonar es una expresión del amor al prójimo y el pedir perdón es una expresión del amor a ti mismo. Hace aproximadamente un mes me enteré del fallecimiento de una persona a quien no conocía en persona. Nunca tuve un contacto físico con él. Sin embargo, en un sueño o una visión, no recuerdo bien, él se me presentó y me pidió que lo perdonara. En un principio, mi ego me indicó que por qué lo perdonaría, que no tengo que perdonarle nada. En cambio, recordé las palabras de nuestro maestro Yeshua a través de nuestro maestro Yohanan y lo perdoné. Además, energéticamente le indiqué que continuara el camino con Abin. Después de esta acción, sentí una gran paz y sentí que él continuó el retorno a Abinu. Perfecto. Tu testimonio me permite decir algo muy profundo ahí, porque lo que has contado es de gran profundidad, porque como hemos aprendido que nosotros no tenemos que dar el perdón, que el perdón lo da Elohim, a veces alguien viene, se acerca y dice, oye, perdóname por lo que te hice. Y uno como que le da poca importancia, dice, sí, ¿qué te preocupa? Si no fue nada, Eso es pésimo. Es pésimo porque esa persona, lo que esa persona necesita de ti es justamente que le des el perdón como Elohim se lo daría. ¿Cierto? Cuando el hijo pródigo vuelve a la casa, ¿qué hace el padre? Sale al encuentro, ¿cierto? Y se tira al cuello y le da beso y traigan el anillo y traigan la ropa y cámbienle el zapato y háganle una fiesta. No le dijo al hijo, pero ¿para qué le pones tanto color a la cosa? Ya, dejémoslo ahí, como cuando alguien dice, ya dejémoslo ahí nomás. Eso no se hace, eso no entender lo que significa cuando alguien viene a ti a pedirte perdón. Por eso, muy bonito lo que cuenta Juan Armando. A lo mejor en ese momento pues decía, ¿y por qué me está pidiendo perdón esa persona? Da lo mismo por qué. Nosotros no tenemos que entender. Da lo mismo. Él necesita el perdón de nosotros. No pasa porque yo entienda o no entienda por qué me está pidiendo perdón. Yo le doy el perdón que él necesita. Entonces, muy bonita el testimonio porque tú le diste lo que él necesitaba y además le hiciste una oración, le diste una energía adicional de luz para que él siguiera haciendo su trabajo. Y eso también nos enseña cómo desde otros planos de existencia la persona sigue haciendo su trabajo espiritual.
seguramente para seguir ascendiendo al otro lado, la persona tenía que liberarse de algo. Y te das cuenta lo importante que eras tú para que esa persona pudiese seguir elevándose en el mundo espiritual. Necesitaba tu perdón, porque el perdón de Elohim ya lo tenía. No somos conscientes de lo que significa el perdón y que somos administradores del perdón divino. ¿Por qué regresa la persona y siente otra vez como que me empieza a doler? Porque seguramente en algún momento generaste sufrimiento. En algún momento, sin tú quererlo de manera inconsciente, cuando se produjo el dolor, es posible que hayas generado pensamientos que se transformaron de dolor en sufrimiento. En términos muy generales, el dolor físico y emocional en general, ¿cierto? Si tú lo dejas, va a ir remitiendo solo. Pero como a veces uno no es tan consciente, genera pensamientos y entonces le da una energía adicional y eso se transforma ya en sufrimiento. Cuando vuelve la persona y te vuelve a pasar lo mismo, entonces es que hay energía que ya no tiene que ver con el dolor, que tiene que ver con el sufrimiento, que todavía están haciendo que uno vuelva a sentir eso. Eso se llama resentir, resentimiento, que no significa que uno sea un resentido. El resentimiento es que vuelve a sentir eso porque en algún momento uno le dio mucha energía y se transformó en sufrimiento. Busca por ahí. ¿Cuándo es correcto poner un límite al otro al ver su transgresión si yo sé que también transgredo la Torá y que casi nadie está libre de pecado? ¿Hay que predicar con el ejemplo? ¿Qué pasa con el principio de sacar el tronco primero del propio ojo antes de ir a ayudar al otro con su paja? Bueno, has dado la respuesta, ¿no es cierto? Ahí está. Hay varias cosas en esa pregunta. ¿Tenemos que esperar ser un tzadik para ayudar al prójimo? No. Porque si tú dices, bueno, tengo que esperar ser un físico nuclear de la NASA para ayudarle a una persona a resolver una ecuación. No. ¿Tú sabes cómo resolver una ecuación? Sí. Entonces ya estás capacitado para ayudarle al otro a resolver la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que tú has alcanzado en el camino espiritual? Una persona viene a ti, ¿cierto? O tú ves que está transgrediendo la instrucción en un tema X. La persona está siendo muy mal hijo, por ejemplo, muy insolente con sus padres. Si tú alcanzaste ya ese estado de conciencia en el cual eres muy respetuoso con tus padres, te preocupas de ello, no significa que compartas toda la forma de entender la vida con tus padres, a veces eso no se da. Pero tú honras a tu padre y a su madre, entonces eso te da autoridad para poder ayudar a la otra persona. Pero efectivamente, si tú no has alcanzado ese nivel, no tienes la autoridad para ayudar al otro porque no has sacado entonces el tronco de tu ojo y no puedes ver bien la pelusa que hay en el ojo de tu hermano, efectivamente. Entonces, ¿cuál sería el modelo nazareno? En la medida, bueno, primero, aquí en tu pregunta uno ve la importancia del camino espiritual, la importancia de el avance que vamos teniendo en nuestra espiritualidad, no solo por nosotros mismos y el árbol de la vida que se pueda ir encendiendo en nosotros, sino que en la medida que vamos creciendo, vamos pudiendo ayudar de mejor manera a los demás, porque vamos logrando, ¿cierto?, un conocimiento, una forma de vivir que puede ayudar a otra persona. Entonces, de ahí la importancia de nuestro camino.
Entonces, ahí tiene un punto importante de nuestro modelo de vida. Y el otro es esto de que siempre cuando vayamos a ayudar, seamos consecuentes, para no caer en la hipocresía de estar con nuestra boca diciendo algo y con nuestras acciones otra, que es una de las cosas que el maestro Yeshua repudiaba mucho de algunos líderes religiosos de su tiempo. ¿Qué se contesta cuando te piden perdón? Lo mismo que el padre en la parábola del hijo pródigo. Lo mismo. Tú le das un gran abrazo, lo acoges porque te das cuenta del proceso que hizo esa persona, lo abrazas en el fondo. Más que lo que le dices, es lo que le haces sentir tú a otra persona. Le haces sentir un gran amor y eso entonces lo termina por catapultar hacia la casa del Padre. ¿Qué hacer con una pareja a quien uno ha recibido en su casa junto a sus dos hijas pequeñas, cuando ellos son totalmente desordenados y pelean delante de sus hijas, sin respeto alguno? Se dicen de todo delante de ellas y se tratan de la peor manera. Y lo más triste es que uno siente mucha pena por las criaturas porque no tienen la culpa de nada. Cuando uno tiene un nivel de conciencia un poco mayor que los demás, es deber de uno orientar, sugerir de una manera humilde, sabia, pero sugerir. No se enciende la vela o la menorá para ponerla debajo de la mesa o debajo del almud. No enciendes tu conciencia para después cuando ves que algo está malo, te quedas callado porque, no sé, por miedo. No, tienes una conciencia, te das cuenta que algo no está bien, tú ya estás viviendo eso, bueno, lo dices. Ahora, que te hagan caso ya esa es otra cosa, pero tú lo dices, puedes sugerir, no hay más. Muy bien, vamos a hacer una oración para que terminemos nuestro encuentro de hoy. Agradezco siempre sus preguntas que nos ayudan a profundizar en algunos temas. Bien, vamos a cerrar los ojos, respirar conscientes un momento. Bajemos nuestra mente al abdomen. Padre nuestro, te damos gracias por este encuentro de estudio. Te damos gracias por nuestro Maestro Yeshua, nuestro Mashiach, por su enseñanza, por su coherencia, por su luz. Ponemos nuestra vida en tus manos. Queremos vivir este camino lo mejor posible. Consagramos esta existencia al desarrollo de nuestra alma, a encender nuestro árbol de la vida. Queremos dar a luz al Mesías en esta existencia. Queremos ayudar a traer el reino de los cielos. Queremos trabajar para la obra del Mesías. Te pedimos que toda esta luz que se ha revelado en nuestro encuentro de estudio de hoy vaya hacia todo el mundo, hacia todas las personas, llene el alma de nuestra humanidad, que nuestra humanidad vuelva a ti,
y en amor y unidad podamos traer juntos el reino de los cielos. Tenemos emuná que esto es posible. Te pedimos, Padre, también que la luz de este encuentro llegue a todas las personas que están sufriendo, y a todas las personas que han pedido ayuda a nuestra comunidad. Que esta luz también purifique toda la energía negativa que hemos generado hoy día como humanidad. Vemos nuestra tierra brillante, luminosa, en Shalom. Ponemos en tus manos, Yeshua, la tierra y te ofrecemos, Padre, todo este trabajo de esta comunidad. Toda Jehová, Eloheinu, Boaná Yeshua, Meshiheinu, Maranatha. Amén. Amén. Muy bien, estamos por hoy. Próximas actividades serán el miércoles a las 10:30, meditación con María Paloma, y el miércoles en la tarde a las 19:30 el estudio grupal que estamos haciendo del curso de introducción a la Kabbalah, que está muy bueno. Los que aún no participan y quieren sumarse, le pueden escribir a María Paloma para que los integre al WhatsApp de ese trabajo. Muy bien, que tengan una linda semana y muchas gracias a todos como siempre por su apoyo, por sus donaciones y por permitir que esto siga ocurriendo. Shalom.